voy a estar viendo y revisando esto por detalles así de mi celular, pues lo tengo que hacer así. Voy a estar saltando de la presentación al mensajero, a lo que es ¿cómo se llama? El mensajero de Google Meet. Si tienen dudas, adelante, activen su micro, siéntanse con confianza de interrumpirme y con mucho gusto podemos responder las dudas con plena confianza, ya saben. Adelante, me presento, mi nombre es Ángel Rodríguez, soy servidor con más casi 10 años de experiencia en la parte eléctrica, en la parte de puesta a tierra, sistemas de pararrayos, parte de protección atmosférica, eh, servidor de ingeniero ambiental, con experiencia en este caso pues en el sector minero, sector de puerto industrial, recinto fiscal, para las protecciones de dichas instalaciones. Y pues bueno, como le digo, vamos a ver lo que me afecta en este caso, o lo que genera el arco eléctrico, el arc flash. Conceptos básicos, bueno, ¿qué es un arco eléctrico? ¿Qué es un arc flash? Como tal, el efecto, pues bueno, es una condición peligrosa asociada con la liberación de energía causada por un arco eléctrico que no logra extinguirse. El efecto, sí, son unos efectos muy severos que vamos a estar tocando ahí a detalle. El efecto que genera este fenómeno, este arco eléctrico, el arc flash, esa condición peligrosa y con la liberación de la energía, liberación que en este caso se genera con altas temperaturas y con un efecto extra en cuestiones de presiones y onda de choque que también lo genera, que no logra extinguirse. Hablamos en este caso, sí, de la generación de una pequeña, genera de hecho dentro de una pequeña chispa, el cual obviamente se agranda cuando toma camino por medio del aire, que en este caso es lo que lo motiva, lo que se propaga, lo que ayuda a propagarse, es el mismo aire. Hay efectos que lo generan, causas que generan el arco eléctrico y que ayudan a la propagación de algo que puede generarlo de manera segura, digo, se propague a través del aire y cause la explosión de arco eléctrico, el efecto de arco eléctrico. En el arco eléctrico, pues resulta del paso de la corriente eléctrica a través del aire. Dicha corriente, pues va acompañada con material de la terminal que se produce el arco eléctrico. Generalmente este material es de cobre o aluminio. Eh, que en este caso, porque en las condiciones, en este caso en instalaciones eléctricas, pues el metal en cuestiones de conductores, pues el más usado, hablamos de el cobre. ¿Por qué? Oye, ¿por qué se utiliza el cobre como metal de mayor uso en cuestiones o instalaciones eléctricas industriales? Por las propiedades del metal. Sí, hay mejores conductores, claro, es obvio que sí lo existen. Hay mejores conductores que el oro, en su caso, platino, son muy buenos conductores, pero pues obviamente ahí recae las cuestiones de precio, que se eleva mucho el costo, pues obviamente, como dicen, ahora sí que ni que fuéramos jeques árabes como para poner toda la instalación en oro. Eh, en estos casos, pues bueno, también cuestiones de resistencia a la corrosión, existencia a nivel globo, precio de salida, cuestiones de extracción, o sea, poniendo todos esos parámetros, pues el mejor es el cobre. Eso que ni qué digo, comprando una tabla comparativa, por eso el uso del cobre como conductor eléctrico. Cuestiones de maleabilidad también en el mismo conductor, que se maneja, por eso es que también utilizamos el cobre. El cobre, en este caso, parte o una de las cuestiones del metal de manera natural en los yacimientos, en minería. El cobre se presenta de manera oxidada, sí, de hecho su forma natural es oxidado. El cobre así se presenta en la extracción, no de manera pura, sino pues de manera
de manera natural. Dentro de esas propiedades del cobre es que el cobre son de los pocos metales que genera una coraza, o se genera una coraza de manera natural para protección del mismo metal contra la corrosión, contra la oxidación. Por eso es que dichas propiedades pues ayudan a generar o a tenerlos dentro de una instalación eléctrica habitual. Digo, vemos ahí, perdón, en cuestiones de calibres de cable, que ahorita lo vamos a ver, marcado en este caso por la NOM 001 de la Secretaría de Energía. Digo, ahí sí marca, hay una tabla con respecto a los conductores, al calibre que se debe utilizar para también pues evitar una buena instalación, pues nos ayuda a evitar el arco eléctrico. ¿Y por qué ahí, por ejemplo, marca aluminio? Oye, ¿está permitido el aluminio? Sí, la norma te lo permite, la NOM 001 te permite el uso de el aluminio como conductor, nada más que obviamente las propiedades en cuestiones de conductividad pues son mucho mayores, o sea, mucho menores en cuestiones de conductividad, mucho mayores en cuestiones de resistividad, representa mucha resistencia en cuestiones eléctricas, es muy propenso a la corrosión, a la sulfatación, a la oxidación, eh, y pues obviamente eso afecta a una instalación eléctrica, además de que no se puede utilizar el mismo calibre. Vemos o se presenta en la sede un calibre mínimo como un calibre 14 para 15 amperes, que es el conductor mínimo para las instalaciones, y de ahí hacia abajo, dependiendo termomagnético, la pastilla, la protección. Y pues aluminio, si quiero utilizar el aluminio, pues bueno, en este caso estaríamos iniciando con calibre 4, solamente para que tomen como comparativa esas cuestiones del conductor. En el caso ahí voy a regresarme acá a la pantalla, cualquier duda que tengan, adelante, siéntanse. Voy a estar dejando de compartir y todo, o sea, para que no se me agüiten. Estoy revisando los mensajes y ahí obviamente me interesa también de dónde se están conectando. Adelante, pónganme, o sea, me agrada saber de qué parte de la República se están conectando. Pónganmelo ahí en el mensajero, a ver de qué parte de la República nos encuentran ahorita, ya sea en sus labores, en sus domicilios. Saludo a Artemio de Tlaxcala, que se están uniendo a este pequeño curso, a esta pequeña plática de cuestiones de arco eléctrico de Colima. Mucho gusto, Sandra, Luis Ángel de Veracruz, de Coatza. Mira, órale, de ahí de Federico de Sonora, en la Herradura. Javier de Reynosa, un saludo. Luis de Guanajuato, también Marco de Cuernavaca. Marta, también saludos a la gente. Gracias por conectarse. Gracias por darme esa oportunidad de hacerles esta breve plática. A todos Monterrey, Michoacán, Nayarit, estimados, un gran saludo a todos. Bien, y como quiera, digo, Judith, Ciudad del Carmen, vayan poniendo sus dudas, lo que tengan adelante, siéntanse con esa confianza de hacer sus cuestionamientos. ¿Quieren activar el micro? O adelante, activen el micro para que ahí me interrumpen. No tengo ningún detalle con ello. Voy a volver a comenzar a compartir la presentación. No se me asuste. Ahí, por ejemplo, en el caso del aluminio, güey. Fíjate, hay un detalle con ese pinche conductor. Perdón si hablo, si de repente digo, ya andamos con el desestrés. Ya andas en plena confianza, mis estimados. Fíjate, hay una, perdón por la palabra, pero hay una mentada de la madre que se están aventando de manera comercial para la parte residencial. Perdón, la raza que trabaja para los cables, pero la verdad, es lamentada, el alucobre, no sé si lo han escuchado, si lo han visto, ahora ya las casas de interés social, algunas residenciales, y ya le están metiendo esos conductores, güey, ese mentado alucobre, que es aluminio, que es un cable tal cual de aluminio con un recubrimiento de cobre, con prácticamente algunas micras de baño de cobre,
que te lo venden como que te mejora la instalación, te venden como que el recubrimiento del cobre te hace un buen conductor, pero realmente no hace nada. O sea, realmente lo que el baño de cobre lo usan para la protección del aluminio, para que la protejan contra los efectos de daño de la corrosión, sulfatación, oxidación, todas esas cuestiones muy, muy, muy severas que genera el aluminio en cuanto a los efectos nocivos del cable. De hecho, para la raza, digo, que ahora sí que trabaja, por ejemplo, han de saber, la raza que trabaja para los gasoductos, en instalaciones de gasoductos, pues utilizamos el aluminio como ánodo de sacrificio, obviamente para la protección del gasoducto y las uniones de esos ductos. Se sacrifica la barra de aluminio, pues, para obviamente darle vida a ese gasoducto, y el que se desgasta, pues obviamente, por cuestiones de electronegatividad, pues todo lo absorbe esa barra de aluminio que se va desgastando. Para eso sirve el aluminio. Muy bueno para eso, para la parte de protección catódica. Pero para como conductor eléctrico lo usamos por cuestiones ahora sí, de mera seguridad. ¿Por qué cuestiones de seguridad? Oye, pues si se vuelan el cobre, güey, pues imagínate, pues por lo menos le metemos aluminio, pues para que la raza por lo menos le piense, güey, en cuestiones del robo. Y aún así, como quiera, se hacen sus cortes, o sea, viene el cable de aluminio forrado y no se fija la raza, lo corta así en vivo y en directo, se llevan el cable, obviamente generándote un sinfín de problemas al interior de la planta, tanto en cuestiones de seguridad como cuestiones de materiales. Y pues, ¿qué hace la raza? Yo, se lo lleva y va bien contento, güey. El güey ya cortó el cable pensando que era cobre, güey. ¿Y qué pasó? No, pues resulta ser que pues, no era cobre, era aluminio, güey. Entonces, ¿qué le hacen en este caso? ¿O qué creen ustedes que les hace a ello? Al darse cuenta que es aluminio. Pues literal, güey, o sea, estamos hablando de que lo tiran, tal cual, así, pasa eso. Se dan cuenta que es aluminio, pues prácticamente ni para el kilo, ni para ni para la caguama les va a servir, así tal cual. ¿Por qué? Porque pues, el costo del aluminio pues, es muy económico a la hora de que llegan ahí con los chatarreros o con el palo del kilo, me dicen, y no tiene el mismo valor que un cobre. Un cobre que te lo venden o te lo catalogan. De hecho, al momento que vas ahí con los chatarreros, de primera y de segunda, obviamente te lo evalúan con respecto a la pureza del cobre. Pues uno de segunda están costando, creo que anda como 150, güey. Y el de primera, pues, están costando 250. O sea, dices tú, para la raza que se dedica a eso, pues sí le vale la pena estar mochando los cables en vivo y en directo, que a fin de cuentas pues, es un riesgo muy elevado en cuestiones de salud y de vida, como para andar haciendo eso, pero desafortunadamente es muy común el robo del cable dentro de un área industrial o a los alrededores, y obviamente pues las afectaciones que generan son demasiadas. Una de las afectaciones que generan son arcos eléctricos por esos cortes tan severos, tan súbitos en la red eléctrica. Por eso, en cuestiones de materiales, pues es lo que utilizamos. Utilizamos cobre, y en segunda y ahora sí que ya arriesgando todo, pues aluminio, porque no me queda de otra, por cuestiones de seguridad y costo también de presupuesto. El arc flash, este tipo de problemas sí resulta peligroso debido a la explosión excesiva de calor. Esto deriva en serios daños por quemaduras causadas por el arqueo de una falla de los sistemas eléctricos. Y hablamos en este caso de lo que genera la quemadura. Todos conocemos, digo, por la raza que nos dedicamos a ello, pues sabemos en estos casos los niveles o en estos casos los grados de quemadura, ¿verdad? ¿Cuántos grados conocen ustedes en cuestiones de quemadura? Pues, digo, cuestiones médicas, digo, así que conocemos 3 grados, digo, hay otros grados ya que se ve inclusive en cuestiones forenses, pues ya de cuarto y quinto grado, pero ya se habla inclusive hasta de carbonización del cuerpo. Pero pues realmente pues conocemos 3 de las cuestiones médicas, que de hecho se van y se elevan.
cuando hay un arco eléctrico, se eleva pues prácticamente a partir del segundo grado, genera todas las afectaciones de piel y afectaciones nerviosas, óseas, este, etcétera. Entonces, las cuestiones de sí te generan ese gran daño no solamente en la salud, sino también pues, en los sistemas, la falla en los sistemas eléctricos. El arc flash te genera o genera otro efecto que apenas, fíjate, hasta cosas raras de la vida, que la misma NFPA apenas esté tomando en cuenta a partir de esta versión 2024, está tomando en cuenta otro efecto que se llama el arc blast, efecto de onda de choque, de cambio de presión, que genera en primera instancia, antes de que venga la parte de la onda de calor, se generan esos dos efectos, arc blast y arc flash. Sí, son efectos que van de la mano en el mismo fenómeno, pero obviamente actúa de distinta manera. Ese arc blast es un cambio de presión, una onda de choque. Esa onda de choque va con material arrojado, con esquirlas del tablero eléctrico. Obviamente se desprende la parte plástica, la parte metálica de los tableros. Y en la parte posterior del tablero, pues existen unas barras de cobre, unas soleras de cobre que se llaman electrodos, que es lo que permite la unión eléctrica con el termo, y esos también se revientan. Todo eso va como esquirlas hacia el cuerpo. Eh, ¿Por qué se habla? Porque apenas hasta hace un año se está tocando el tema, inclusive la misma NFPA le está dando el valor al Arc Blast. Porque apenas se está estudiando ese efecto. No se había visto como tal. De hecho, a diferencia de los estudios eléctricos que existen, pues sí existe como tal un estudio de arc flash, pero no hay como tal uno de arc blast, no existe. Como sí hay fórmulas, pero como son variables, para la redundancia, muy variantes, de que mucha variación, no es posible poder estimarlo. Entonces, pues sí, la protección solamente es contra el arc flash. Oye, ¿y qué pasa contra el arc flash? Pues, por ejemplo, en el caso del traje que vemos ahí, el traje de arco eléctrico, pues desafortunadamente no existe una protección contra el arc blast. Realmente el traje de arco eléctrico solamente te protege contra el arco eléctrico, contra esa onda de calor. La onda de choque, la onda expansiva y todo lo que sale arrojado, no hay protección alguna. En el caso, vemos ahí, por ejemplo, el traje ese que vemos ahí, el efecto que yo genero, esas, mm, más o menos para que sea una comparativa, estamos hablando del efecto de cambio de presión, puede reventar pernos de 3 octavos, o sea, las cabezas de los pernos de 3 octavos, eh, esquirlas que salen a más de 1000 km/h arrojadas hacia tu cuerpo. El traje de arco eléctrico solamente te va a proteger contra la parte de la onda de calor, no contra la onda de choque. El traje tiende a reventarse, a romperse por las esquilas que salen reventadas o salen disparadas a esa velocidad. Estamos hablando de más de 1000 km/h, el efecto que genera. Es instantáneo, sí, dura muy pocos segundos, tal vez hasta en 1 o 2 segundos, acaso ese efecto, pero en ese momento, en esas cuestiones de temporalidad, sale a esas velocidades. En cuestiones del efecto de arc flash se puede comparar con 8 cartuchos de dinamita, o sea, cuestiones de la fuerza que genera el arc blast, para que tomen obviamente esas cuestiones o esas comparativas. Mm, y estamos hablando del arc blast, o sea, el otro efecto que existe en cuestiones de cambios de presión, en cuestiones de temperaturas, pues ¿a qué temperatura sale? El arc flash sale con temperaturas muy cercanas a los 20,000 grados. Estamos hablando de 4 veces más que la superficie solar. La superficie solar trae aproximadamente 4,500, mal no recuerdo, anda por ahí la temperatura de la superficie solar, y obviamente pues lo rebasan 4 veces este efecto. Efecto activo en función del tiempo dura muy poco, pero los efectos de daño son demasiados en la salud.
Y no nada más eso, también obviamente tratando y tocando lo que es la, la cuestión del efecto al daño a las instalaciones, que pues, es bastante. ¿Eh? Me estoy saliendo de la presentación, digo, para ver sus mensajes. Caray. Perdón si se me salen los franceses, ya sé, discúlpame, pero ya entrado en confianza. La raza que me conoce sabe que me empiezo medio aguado y poco a poco voy carburando el tema, y pues sí, me habla de eso. Me gusta tratar así los temas de esa manera, adaptarme y obviamente que la raza me entienda, que la raza poder explicarla, darles una explicación lo más sencilla que se pueda, sin ver tanta parte de tecnicismo, sin tratarlo así los temas. Ahí discúlpenme. No, fíjate, Domingo, el tema de la ley sí ya. Ahí te responden ahorita ahí por mensaje a mis compañeros de Capincer. Para ver ese tema, si este tema creo que está pactado desde la semana pasada, ya tenemos ese pacto para llevar a cabo este tema. Mira, gracias, Oscar, por ejemplo, Oscar, ahí en el mensajero, nos dice, oye, ¿cómo se calcula el arco eléctrico según la NFPA? Mira, cuestiones del estudio del arco eléctrico no sale por sí solo. Viene, obviamente, derivado del estudio de cortocircuito que se genera pues, en un inicio de la instalación eléctrica. De ese estudio de cortocircuito se mandan otros dos estudios, el estudio de arco eléctrico y el estudio de protecciones, de coordinación de protecciones. Esos dos estudios salen del estudio de cortocircuito, pero de primera mano hay que hacer el cortocircuito. Estudio que según la NFPA tiene que hacerse por lo menos en una temporalidad máxima de 5 años. Sí, pero si en esa temporada, en esos 5 años, le metiste equipos, actualizaste, retiraste equipos por cuestiones de actualización o por cuestiones de quita de equipos, pues tienes que volver a hacer el estudio de cortocircuito forzosamente. Eso es con respecto a lo indicado en la NFPA 70. Pero si no hay cambios, es hasta los 5 años. Hasta ese se hace el estudio de cortocircuito. Échale. Ricardo, adelante. Inge, ¿en México existe alguna normativa que regule el estudio de cortocircuito? Pues mira, O nos vamos no. con los de la 29 de tierras. Mira, lo que pasa, mira, bueno, realmente el de tierras es la 22, la 29 es de mantenimiento. Para esas cuestiones de mantenimiento de la 029, el homólogo, más bien, bueno, de donde viene toda la parte de la 29, viene de la 70B, de la NFPA 70B, que hablamos en este caso de mantenimiento eléctrico. En cuestiones de NFPA son tres normas, es NFPA 70, que es instalación, NFPA 70B, que es mantenimiento, y NFPA 70E, que es la parte de seguridad eléctrica. Sí, en México no existe como tal una norma que vea la parte de seguridad eléctrica. Tal cual así no, o sea, en cuestión de STPS, ¿sí? Sí nos basamos en cuestiones de la NOM 001 de la Secretaría de Energía, pues es instalación eléctrica, y viene pues algunas cuestiones o algunas recomendaciones por cuestiones de seguridad, pero siempre, de hecho, viene pues de que nos basemos en los estándares internacionales, IEEE, el NIMA NFPA, pero si no, pues por ejemplo, digo, si nos vamos netamente a lo que es la triada de STPS, de estaciones eléctricas, pues 004, que es LOTO, se ve la parte eléctrica, 022, que es estática, y 029, que es mantenimiento, pero no hay una que hable específicamente de seguridad eléctrica. Perfecto, muchas gracias. Bien, en cuestiones, ahorita vamos a ver, de hecho, mira, por ejemplo, mi estimado Capiense, ya están contestando, que es el día 15 para la ley silla, para que lo tomen en cuenta. Mira, por ejemplo, Artemio nos pregunta las categorías de los trajes. Mira,
Sí sirven. Ahorita vamos a ver ese tema también de las categorías, porque son 4 categorías las que se ven en cuestión del traje. Sí sirve por cuestiones calóricas, de cuestiones de generación del calor y las altas temperaturas y el riesgo que existe por cuestiones de seguridad. Pues que para eso está hecho el traje, para la onda de calor, pero para la onda de choque sí, no existe tal cual, no hay protección contra el arc blast. Sí hay algunas fórmulas que estiman eso, pero es algo muy variable. ¿Por qué? Porque el arc blast depende de situaciones como, por ejemplo, presión actual, temperatura, humedad, misma temperatura corporal, el efecto que puede llegar, el desgaste del traje, el tiempo que ya tiene el mismo traje del uso, de cuestiones de uso y tiempo de vida del mismo traje. Hay muchas cuestiones muy variables que pueden, obviamente, pues variar al momento que se hace esa onda de choque. Por eso no existe como tal un estudio de Dark Black. Digo, sí, sí lo hay, pero no es así el real o lo que pudiéramos esperar por cuestiones de esas variaciones. Sí, yo siempre, Federico, lo que te digo, esa sería la NOM 001 de la serie de instalaciones eléctricas, que es la que toca ese tema y ahora sí que y te estima y te pide en este caso pues ese tipo de instalaciones que debe haber un cortocircuito, pues obviamente pues por default pues ya te sale esos otros 2 estudios, que serían en este caso sí, esa sería la norma correcta, la NOM 001 de la energía que estamos esperando ansiosamente. Ahora sí, la puesta del código de red 2.0 que ya estamos esperando para el próximo año que se implemente. Voy a regresar ahorita ya a la presentación de mi sistema para continuar con ella. Bien, disculpen. Veamos esas temperaturas. Y de ahí nos vamos a lo que esas son las barras o son los electrodos de cobre, es lo que está detrás de los tableros eléctricos, es lo que más bien lo que vemos detrás de los termomagnéticos. Esas barras de cobre pues sí permiten la unión eléctrica con los termos obviamente para la alimentación y pues es lo que sale reventado, digo, parte de, salen como esquilas, digo, parece que para que revienten esas barras de cobre pues sí está difícil y pues, sin embargo se logra con esos efectos de arco eléctrico. ¿Cómo se mide el arco eléctrico? Es bien importante esta parte, pues y la manera de medirlo es mediante esa energía térmica que se libera del arco eléctrico, se le llama energía incidente. Y esta energía incidente se mide, o está medida en calorías por centímetro cuadrado. Una caloría por centímetro cuadrado es el equivalente, cuando hablamos de equivalencias, es el equivalente a un segundo de la flama del encendedor en el dedo, directamente en tu dedo. ¿Alguien soportaría eso? Nadie. De hecho, pues cuestiones, actúa tu sistema nervioso para retirar el dedo inmediatamente en cuanto sientes el calor. Hablamos inclusive de energía incidente de hasta 40 calorías por centímetro cuadrado, 40 segundos de exposición directa a esa flama. Efectos muy similares, pues lo vimos en videos de hace años cuando sucedieron las explosiones allá en Tula Hidalgo, o sea, ese tipo de efectos que vimos la gente correr en llamas, o sea, hablamos así de esa manera, de esos segundos tan largos con la exposición directa a la flama. eh, una caloría por centímetro cuadrado te puede generar, ese nivel de energía causa quemaduras de segundo grado. Esas bolitas de agua, ámpulas, ampollas, como quieran llamarle, que es lo que nos generan en el cuerpo, muy dolorosas, pues médicamente hablando te dicen que las de segundo grado te generan, que causan, o son las que causan más dolor, a pesar de que hay un grado más severo, pues bueno, eh, pues nerviosas, que aún están activas, y es lo que obviamente provoca ese dolor. Ah, sí, perdón. Échale, échale, adelante. ¿Alguien activó el micro? Adelante, el que haya activado el micro. Ya está. Ahí
Ahí sí van a preguntar, digo, no hay bronca, activen su micro, ustedes preguntan. Bien, ¿qué lo causa? ¿Qué causa estos efectos? El arco eléctrico. Hablamos de algo de esto, de polvo, la corrosión, la humedad y el contacto directo, a pesar también, pues hablamos de caídas de herramientas, contacto indirecto también se puede dar. Y otros efectos que vamos a ir tocando ahorita, pero en estos que vemos, en estos casos son los principales efectos o causas a la salud. Permítame. Gracias. Voy a contestar estos mensajes. Determinamos, me preguntabas que determinamos la categoría del equipo de protección personal. Para el colaborador, por ejemplo, para una actividad en vivo en 23 kilovolts, ¿cuál es la forma adecuada? Bien, digo, ¿cuál es la forma adecuada en los tableros? ¿Qué información debe de venir? Ahorita más adelante voy a mostrarles lo que debe de contener la información de tablero, que eso me va a determinar inclusive el EPP que debo utilizar. Cualquier tablero, de hecho, que venga, perdón, disculpa, me trabo la lengua, cualquier tablero que traiga o que lleve un voltaje arriba de 50 a 50 voltios, ya se debe de considerar la protección contra choque eléctrico. O sea, ya hablamos en este caso de que ya debe de haber una cierta protección. Ahí, por ejemplo, siempre se da esa parte de, pues, el desacuerdo con la raza de mantenimiento, que, ay, ¿a poco todos vamos a llevar traje de arco eléctrico? Y se me ponen así, que porque, oye, ¿por qué? Pues así nos dice la norma, que están diciendo que ahora que hasta con switches de 50 voltios vamos a tener que ponernos el traje, y no es así, a menos de que esté dentro de los límites de las fronteras. El único que debe de contar con ese arco, con traje de arco eléctrico, según la categoría, pues es quien vaya a energizar o a desenergizar, quien vaya a hacer esos efectos, y una vez comprobado la ausencia de tensión, pues podemos trabajar con un EPP adecuado, digo, obviamente contra el choque eléctrico, pero pues realmente quien esté dentro de ese espacio energizado sí debe de traer el traje de arco eléctrico, obviamente, hasta que se compruebe y sacan los procedimientos del auto con la ausencia de tensión, por marcado en este caso por la NFPA. La NFPA 70E, que de hecho ya la NFPA en su versión 2024 ya está inclusive metiendo algunos temas en cuestiones de loto. Ya nos está exigiendo que no solamente la información venga en las tarjetas, sino también ahora que quiere que venga esa información en el mismo candado. No sé, algunas cosas ya me tocaba hasta que ya también con fotografía el candado, ¿verdad? Viene ahí personalizado. Bien, para ir continuando con nuestra presentación, lo voy a colocar. Ay, disculpe. ¿Qué lo causa? Hay en cuestiones de polvo, sí, por eso pedimos la limpieza de los tableros, oye, el ir, limpiar polvo, no es cuestiones así como que mi casa limpia es muy distinta a las demás, ¿no? O sea, vemos esas situaciones de riesgo que corremos porque el polvo agarra camino, es un muy buen conductor, o tiende a tomar camino la energía por medio del polvo, por eso es que hacemos la limpieza, pero también la limpieza se debe hacer pues de manera adecuada. Pues es así experiencias, digo, me ha tocado ver que le generan efectos de daño a la salud de la raza de mantenimiento, porque usaron WD-40, güey, para limpieza de los tableros, válgame el señor. Obviamente, pues todos conocemos que el W40 tiene esas propiedades inflamables, tienen propiedades inflamables, por tanto, pues, obviamente le generó por ahí una pequeña chispa, y esa chispa eléctrica, pues le generó al personal se le generaba un flamazo con los residuos de W40 en su cuerpo y en su EPP. Así hablamos de las incidencias en cuestiones de accidentes por un mal uso del equipo de la limpieza en los tableros. Sí hay que tener en cuenta que hay
empresas, por ejemplo, empresas mineras, siderúrgicas, metalúrgicas, que en vez de polvo de tierra, pues no, es polvillo metálico, güey, lo que genera. Y ese polvillo metálico, pues sí, se va impregnando, se va quedando, se va sentando en la base de los tableros y es lo que le da el camino, le facilita más el camino a la propagación de arco eléctrico. Por eso es importante también tener una buena gestión del mantenimiento a los tableros. Parte del mantenimiento es la limpieza, eso que ni que, o sea, parte de su chamba de la cuestión de mantenimiento es la limpieza de los tableros. La corrosión también, la corrosión genera una capa, un aislamiento. Eso obviamente debilita el contacto en las terminales y puede generar obviamente ese arco eléctrico. En el caso, por ejemplo, también yo recomiendo cuestiones de loto, por ejemplo, el uso de candados. En cuestiones de eléctricos, yo recomiendo que sean candados con la oreja, con el arco de plástico, no con el arco de acero. Es la recomendación que yo les hago al momento de querer bloquear tableros eléctricos. ¿Por qué el plástico? Obviamente, si utilizo arco de metal, arco de acero, obviamente con un tablero de metal, pues lo que puedo generar sería un efecto de chispa, lo que pudiera generar un efecto de arco eléctrico en el tablero o un efecto de estática por la misma fricción entre los metales. Entonces, sí, la recomendación en cuestiones de loto para evitar riesgos eléctricos sería el uso de candados con arco con la oreja de plástico. La humedad también, hay procesos de producción, cuestiones del mismo proceso, cuestiones de fallas en el HVAC que generan el rocío en las instalaciones, en las paredes o en los techos. Eso obviamente pues genera un camino ideal a la energía. Contactos accidentales, literalmente en cuestiones de choque eléctrico y tal, un contacto directo, una caída de herramienta. También se habla inclusive de la fauna nociva. Hablamos, por ejemplo, qué pasa con los ratones. Digo, ahorita, por ejemplo, en cuestiones de los ratones, ya se está dando la temporada de invierno. Entonces, ¿qué hacen los ratoncitos? Pues ahí buscan madrigueras, ¿sí? Una de las mejores madrigueras son los CCM, para meterse ahí. Entonces, ¿qué hace el ratón ahí en esa época invernal? Pues empieza a rasguñar, empieza a mordisquear el conductor y pues afortunadamente mientras está mordisqueando una fase, está tocando la cola con la otra fase. Entonces ahí nos genera un diferencial de potencia que nos crea un arco eléctrico de mucho daño obviamente a las instalaciones eléctricas. Y no nada más se meten ratones, digo, en víbora, todo, ahí están en esa madriguera y hay de todo ahí. En cuestiones industriales, pues sí, vemos trampas de ratón a nivel industrial, por cuestiones de salubridad, cuestiones de salud, en algunos casos hasta de inocuidad, o sea, que cuida mucho esa parte, pero por ejemplo en la parte eléctrica no. Hay trampas de ratones para prever que arcos eléctricos o fallos de cortocircuito por el ingreso de animalitos, de esos animalitos en la instalación eléctrica. Bien, déjenme, estaba checando la pantalla. Voy a volverme a meter a la presentación para continuar con el tema. Los riesgos por arco eléctrico, de hecho es poco probable, ¿ve? Que el arco eléctrico se presente durante la operación normal. No es así habitual, es muy raro que pase eso. Siempre pasa el arco eléctrico cuando hay cierre y apertura de interruptores, compuertas, inserción de equipos, instalaciones, mantenimiento. Entonces, ¿dónde se da esa parte? Pues en la parte de mantenimiento, con la raza de mantenimiento, ya sea por cuestiones internas o que venga algún externo a hacer esos mantenimientos a los tableros. El arco eléctrico no solamente se da en los tableros principales, también hay información y protección en los tableros secundarios. De hecho, hay algunos tableros de control y si esos tableros de control traen más o arriba o por encima de los 50 voltios, se recomienda la información y de protección contra choque eléctrico.
Bien, estos son algunos riesgos por arco eléctrico, las quemaduras que observamos ahí, primer, segundo grado, tercer grado, ya lo que te genera. La raza que decía, oye, el primer grado te genera bronceado Luis Miguel, segundo grado bolitas de agua y tercer grado nivel Resident Evil. Esas las consecuencias, principalmente son las consecuencias en cuestiones tanto de seguridad como instalaciones eléctricas. Primero, paro de producción, pérdida de ganancias, producto, daño en materia en instalaciones, incrementos de prima del seguro, multas y sanciones, ahí viene la cuchillada con STPS, con el IMSS, por cuestiones de situaciones de ese tipo. Schneider Electric, la marca que todos conocemos, estima el tipo de accidente, tiene un costo, digo, ellos lo costean en 1.4 millones de dólares, ese tipo de fenómenos. Pues sumando obviamente la parte de paro de producción, sabemos que cuando no hay entregas a tiempo, hay entregas tardías, pues mi cliente me multa con un porcentaje de la factura por no entregar a tiempo. Eh, el producto se ve dañado cuando hay cortos, obviamente pues, se va a scrap y es una pérdida. Las instalaciones se dañan, hay instalaciones de nueva generación, inclusive que se ven dañadas por el arco eléctrico, que obviamente pues, hay que reponer, no hay que sustituir, no podemos eliminar, y pues, ahí diríamos directamente la parte de sustitución del equipo. Las multas y sanciones por parte de STPS, IMSS, instancias si se da un incendio, pues ahí viene protección civil. Por ejemplo, en el caso de baterías de litio, pues ya inclusive ya está, se metas a Semarnat, o sea, pues por todos lados hay un montonal de multas. Y obviamente todo eso pues se deriva en estos costos. En cuestiones de normativa, pues sí, la normativa nacional y la que obviamente aplicable para el territorio mexicano es la norma oficial mexicana. Sin embargo, pues nos tomamos en cuenta normas como la OSHA, normas como la NFPA, la IEEE, UNE, NFC, que son las normas europeas. En ese caso, pues son ese tipo de normativas. En cuestiones de, pues ya todos conocemos lo que es jerarquía de controles, la eliminación, sustitución, controles técnicos. En el caso pues, de la parte eléctrica, pues sí, no se elimina de manera total, no podemos hacerlo. Ahí lo que hacemos es sustitución del equipo. Pues, obviamente, pues, cuestiones eléctricas, pues no podemos, no llegamos a esa parte de la eliminación del todo, sino que pues, obviamente una sección se elimina, se desenergiza para poder dar mantenimiento. Y pues en el caso del EPP sí va a variar, de hecho es algo, no lo veo así con tan menos eficaz, al contrario, pues a un nivel más elevado en cuestiones de calóricas, pues mayor va a ser la protección. Cuando hablamos de protección, en cuestiones, a ver si lo oí la pregunta que nos hacían, nos referimos a esta. Esta es la protección contra arco eléctrico de acuerdo a las categorías. Existen 4 categorías. Categoría 1, que va hasta los 4 calorías por centímetro cuadrado. Categoría 2, hasta 8 calorías. Categoría 3, hasta 25. Y la categoría 4, hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Los 40 segundos, en este caso, de exposición directa a la flama. Este es el cuadro de referencia con respecto al EPP contra arco eléctrico, de acuerdo a la información de este caso que va a venir ahorita. Le voy a mostrar el sticker que viene la información que se emana del estudio de cortocircuito. Si tienen alguna pregunta, pues adelante, con confianza. Me dijo Carla. Ay, no, permítame. ¿Podría repetir las categorías? Claro, claro, Carla. Es categoría 1. De hecho, igual, categoría 1 es hasta 4 calorías. Categoría 2 hasta 8 calorías por centímetro cuadrado. Categoría 3 hasta 25 calorías por centímetro cuadrado. Y categoría 4 hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Quien esté levantando la mano, adelante, Carla. Adelante, tienes el micrófono. Échale.
Ok, esa era la pregunta. Muy bien, perfecto. Sí, esa sería, en cuestiones de información, esa sería el, las cuestiones del uso del EPP. ¿Cómo se determina ese EPP? Se determina de esta manera. Por medio, me voy a adelantar y te me regreso, para no marearlos tanto. Esta es la información que viene en nuestro tablero. Es información contra riesgos eléctricos. Hablando de riesgos eléctricos, está el arc flash y la protección contra el choque eléctrico. Es una información, esta es la información que sale del estudio de cortocircuito y que el responsable de generar el estudio de cortocircuito es que se encarga de pegar esos stickers en cada uno de los tableros, ya sea principales o tableros secundarios. La recomendación es que vengan también a los secundarios. O sea, ¿qué viene ahí? Viene la parte de protección contra arco eléctrico del lado izquierdo, viene la energía incidente, viene la distancia de trabajo, que la distancia de trabajo va del tórax, de la parte del tórax, del pecho, hacia el tablero. Esa es la distancia de trabajo, ¿sí? Y la frontera de arco eléctrico. La frontera de arc flash es la única frontera que va delimitada, va con una franja, tiene que estar señalizada con una franja en mi distancia de arco eléctrico. Es la única que viene, que debe de venir en cuestiones de señalización. Y obviamente pues también de que conozca la persona esa franja que no debe de rebasar. Si yo llego a ingresar a más allá de esa frontera, yo tengo que portar el equipo adecuado. Un EPP que en este caso, para esta energía incidente que presenta de 1.10 calorías por centímetro cuadrado, que me pide pues el uniforme, el casco. El casco, en estos casos, solamente se trabajan dos tipos de casco, ¿sí? Clase E y clase G. ¿Sí? Esos, en este caso, son los eh, que son, están hechos para trabajos eléctricos, para trabajos de mantenimiento. Recuerden, es clase E y clase G. Clase E, que es para media y alta tensión, y clase G, que es para baja tensión. Y van, este, y obviamente, pues, distintos fabricantes, MSA, son de los más conocidos, 3M, obviamente son las marcas más reconocidas del uso o el equipamiento de ese tipo de cascos. Viene, como le digo, ahí viene todo en cuestiones de uniformes. Viene el uniforme, el tapón auditivo, la camisola, camisa de manga larga, siempre, obviamente la exigencia es que siempre tengamos esas cuestiones de camisa de manga larga, la camisola. En eso sí, cuestiones del EPP, tiene que asegurarse que sea ropa ignífuga, ropa FR, que esté certificada. Cuestiones de el traje de arco eléctrico, principales que conocemos, ¿verdad? Bulwark, ¿cómo se llama estos güeyes? Honeywell, que es que son de los principales que generan esta clase de EPP para protección contra el arco eléctrico. Profe, tengo una pregunta. A ver, adelante. Eh, no sé si nos pudieras explicar un poquito cómo entender esa cantidad de energía de las calorías, por decirlo de una caloría sobre centímetro al cuadrado. ¿Es incidente en alguna unidad de tiempo? Mira, en cuestiones de tiempo que dura esto, estamos hablando que son muy pocos segundos, 1 o 2 segundos es lo que dura esa cuestión, es muy poco el tiempo realmente que dura. No se estima en cuestiones de la exposición, sino más bien lo estiman con respecto a la fuerza de impacto que genera por el tipo de instalación, en cuestiones de instalación misma, el conductor, el calibres, cargas que se le están induciendo a los tableros. De ahí obviamente pues emana todo la parte del estudio de cortocircuito.
que en sí pues es lo que se mide, lo que se estudia con respecto a bueno, cuestiones de tiempo, sí, pues de efecto dura muy pocos segundos, digo, se puede llegar a propagar por cuestiones de incendio, ¿verdad? Es que ya genera un incendio ya de manera generalizada, pero el efecto, la explosión como tal, es muy corto el tiempo que dura. Y eh, es la manera, por ejemplo, esa información ustedes la deben de observar en ese tablero. En los tableros eléctricos, ese sticker tiene que aparecer. Y les va a mencionar esa energía incidente valorada en calorías por centímetro cuadrado, que digo, el equivalente de una caloría por centímetro cuadrado es un segundo de la flama del encendedor de manera directa en tu dedo. Es el equivalente. Un segundo. Ok, profesor, muchas gracias. Bien. Profe, perdón, otra consulta. ¿Y esa etiqueta, quién tendría que desarrollarla? Quien desarrolla es quien haga los estudios de cortocircuito. Regularmente, pues, obviamente son externos de ustedes que contratan para hacer esos estudios. Es que chismos, pero conozco, por ejemplo, los principales así a nivel nacional, que me acuerdo. Uno de ellos es con Voltage, está Voltrac, está Cepsa, está Potencia Eléctrica. Son de los que me acuerdo, sí, así de primera EF, son de los que trabajan así a nivel nacional y que generan esta clase de estudios. De ese estudio de cortocircuito se van a emanar los otros dos estudios que son la coordinación de protecciones y el estudio de arco eléctrico. Pero no puedo adelantarme y decir, nada más quiero este. No, tiene que ser forzosamente el estudio de cortocircuito y de ahí salen los otros dos. Gracias. De nada, de nada. Hay un estudio muy Profe, yo importante. tengo una pregunta. Échale, adelante. De su slide anterior, de la etiqueta. ¿De la etiqueta? Ajá. Sí, nada más como para entender bien. Entiendo que donde dice energía incidente 1.10 es lo que nos acaba de decir de las calorías por segundo conforme al traje que deben de utilizar, ¿correcto? Ese va a cambiar dependiendo del tipo de clase que tengamos. Así es. Ok. Luego, abajo nos dice distancia de trabajo. Entonces me imagino que ahí es la distancia en la que la persona que va a intervenir el tablero puede estar a 46 centímetros de él. Así es correcto. Okay. De su tórax al tablero o a la parte que está trabajando. Correcto. Y la frontera de AR Flash es el cuidado que él debe de tener, que a 43 centímetros ya se puede generar, ¿no? Por lo cual la persona que va a entrar debe de tener estas como estos números frescos, ¿no? Para saber por dónde puede llegar. Así es correcto. Esa distancia de arco eléctrico y como te digo, es la única que vas a ver como franja, o sea, delimitada esa distancia dentro de los tableros, o bueno, en el área de tableros. La de frontera de AR Flash, o sea, esa sería la que tendríamos que delimitar o asegurar que esté delimitada. Es la única que se delimita. Por normativa es la única que se delimita. Pero también es la que... Perdón, que esa es la que se coloca la línea amarilla o una línea de color para que la persona sepa hasta dónde puede llegar de distancia hacia el tablero, ¿correcto? Es correcto, así es. Ok. Y después... Sí, dígame. Adelante. Perdóneme. Y después, bueno, del otro lado viene la parte de riesgo de choque sin cubierta, quiere decir, es la capacidad que tiene el tablero, ¿no? Así es, en este caso... va a variar. Vemos ahí, va a variar, obviamente puede ser 240, 220, 440, 480, 600. Y VAC volts en corriente alterna o BCD volts en corriente directa. Correcto. Dependiendo qué lo está generando. Porque pues, sí va a haber instalaciones que de repente la alimentación por cuestiones de cortes pues empezó a alimentarla por cuestiones de baterías o el banco de baterías de litio. Ahí ya vemos otros efectos. De hecho, la misma NFPA 70E ya también se está metiendo en las protecciones en el área de bancos de pilas. Correcto. Para la gente que trabaja con ello.
Entonces, en esta donde dice riesgo de choque sin cubierta, lo único que va a variar aquí, bueno, aparte de los números de acuerdo al voltaje que se maneje, lo que podría variar es el VAC o el VDC, ¿no? Así Dependiendo si es. es corriente Y, directa o corriente alterna. y Perfecto. dependiendo también del mismo voltaje, 220, 440, Correcto. 370, de repente si trabajan ahí con los asiáticos, pues ahí de repente vamos a ver hasta voltajes de 370, medio raros, pero Así es. ya se convirtió en algo común. Ok, y luego abajo vienen dos datos que son la frontera de aproximación limitada y la frontera de aproximación restringida, que si nos ¿Es damos correcto? cuenta, viene a 30 centímetros la restringida y Ujú. comparada con un AR flash es menor, ¿no? Eso quiere decir que esa es la otra línea imaginaria que regularmente, esa más bien se pone como imaginaria después Ajá. de la de AR flash, ¿no? Para decirle a la gente de esta, tú no puedes pasar. Incluso podría colocarse, a veces se coloca como con color rojo o algún otro color para decirle de aquí definitivamente ya no puedes cruzar, ¿correcto? Es correcto, así es. De hecho, gente que en este caso no traiga ese PP adecuado contra choque eléctrico, pues no puede pasarla. Correcto. Y la Ahí, pues limitada obviamente, ¿pero? perdón, y en la limitada es cuando tú tienes, por ejemplo, va a entrar el técnico, que es el que hace el mantenimiento al tablero, en el caso de la restringida, y la limitada es aquella persona que a lo mejor le ayuda con la herramienta, pero que se coloca fuera de estas zonas donde tienes el riesgo, ¿no? Mira, por ejemplo, bueno, en cuestión de instalaciones, si necesito un segundo operador, pues lo coloco. Ahí, por ejemplo, esa En la distancia, limitada, seguramente la toma el vigía, quien vigila ahí la zona, ¿verdad? correcto. Quien está ya en espera, inclusive con equipo, por ejemplo, con pértiga de rescate, y con un EPP que no es de arco eléctrico, que trae EPP, pero contra choque eléctrico. El EPP, en este caso, contra choque eléctrico, el EPP contra choque eléctrico, y ahí lo menciona. ¿Cuál es en este caso? El EPP pues serían los guantes de clase doble cero, que son los guantes de caucho que se utilizan para hacer la energización o desenergización del tablero. Correcto. Obviamente esos guantes, pues sí nos permiten, no nada más van esos guantes, son 3 pares de guantes lo que se coloca. El de Unos pares algodón, de ¿no? guantes que empiezan con algodón, ajá, Después en el primera de instancia, caucho ajá, y y el posterior los final es el mecánicos. de carnaza, ¿no? Ajá. Guantes mecánicos, O que es lo mecánicos. que así es, son esos 3 clases de guantes. Una, Correcto. el de algodón por cuestiones de sudoración, el otro Uh-huh. pues por cuestiones de protección contra el choque eléctrico, y los guantes mecánicos pues obviamente por cuestiones de fuerza para la energización dependiendo el interruptor. Correcto. Y el guante aislante, ese es el que va a ir también en función del voltaje que se maneje, ¿no? Ahí es donde va a haber Así es, la variación, dependiendo, ¿correcto? puede variar y puede variar obviamente en cuestiones de grosor, de Correcto, fabricación y obviamente de capacidades dieléctricas del correcto, producto. correcto. Ok, muchísimas gracias, No, profe. nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo dije, bueno, más que nos pregunta es una pequeña recomendación que me hicieron a mí, que es cuando Ajá. se realizan mantenimientos en instalaciones eléctricas, la cinta que se coloca es de color rojo, no la amarilla, de acuerdo a NFPA 70E. Nada más para confirmar eso. Mira, no me tocó ver que la norma te diga tal cual así el color, sí te dice que debe estar delimitada la distancia. Me lo voy a llevar de tarea, me sirve a mí mucho esa información, como que me la mencionas, para ver si realmente menciona algún color en específico que, ahora sí que la experiencia, yo lo he visto solamente así franjas amarillas o franjas negras, Ujú. y digo, la misma norma nada más te menciona que pues, debe de respetar esa, que es la única distancia que debe estar señalizada, que digo, me la voy a llevar de Ujú. tarea, y gracias por la aclaración. Sí, no, gracias. Y ahí tengo nuevamente una duda con respecto a la energía incidente. Ajá. Ya con esos niveles de energía de riesgo de arco eléctrico para un técnico de mantenimiento, regularmente les dan uniformes, una playera Ajá. polo, algunos sí les dan un overall, una camisola, pero Ajá. esos no son como parte del equipo de protección. Sí tiene que ser una camisola o uniforme, si es así el caso, específico Bueno, para el nivel de protección. ajá, bueno, una cosa es el equipo de arco eléctrico para quien vaya a energizar o a desenergizar, ¿sí?
y otra cosa es en el caso del equipo de trabajo, una vez ya comprobado la ausencia de tensión. Parte también inclusive de la misma NFPA, ya nos exige que comprobemos, que realmente comprobemos entre fases neutros y fase neutro, tierra fase, tierra fase, perdón, así, todos los cuestiones de fases se compruebe la ausencia de tensión. Aquí, ¿cómo voy a hacerlo? Pues con el llamado pollito, ¿verdad? El lapicito que nosotros conocemos, ¿verdad? Y ahí sería lo adecuado que ya inclusive la raza de mantenimiento pues sí tenga cada uno un pollito para que ellos puedan comprobar la ausencia de tensión. Una vez comprobada la ausencia de tensión, pues sí podemos trabajar con el EPP contra choque eléctrico, porque ya no hay como tal una energización. Pero pues, realmente en el caso de gente de mantenimiento que solamente ya con cero tensión, ahí hablamos que podemos utilizar camisolas de mezclilla. Ese sí podríamos utilizarlo, obviamente que no venga con porcentajes de poliéster, de, de tela. El que sí debe de ponerse la camisola, y va a variar obviamente de camisola a camisa, de camisa a overall, o de overall a traje completo, pues va a ser el que obviamente va a entrar a esa zona de arco eléctrico, a esa frontera o más allá de la frontera de arco eléctrico. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Muy amable. Adelante, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Viene en la parte de abajo el resto de la información, cuando se hizo el estudio de cortocircuito y quién lo está generando. De hecho, actualmente en la versión del 2024 del NFPA 70E ya no obligan a quien realizó el estudio de cortocircuito a poner sus datos, también para que lo tomen en cuenta. Si de repente les cambiaron la etiqueta y ya no aparece quién lo hizo, es porque ya no están obligados, a menos de que ustedes se los pidan como usuarios, ¿verdad? Que venga esa información. Pero dentro, ahora sí que de esas cuestiones de la actualización del 2024 del NFPA 70E, vienen esas cuestiones. Como les decía, la importancia en este caso de los estudios son estos tres principales y un cuarto que es el estudio de puesta a tierra, el estudio de las tierras físicas, el saber la resistencia, que esté obviamente con una baja resistencia, para que pueda drenar todos esos efectos de daño en los cortocircuitos, en el centro eléctrico, estática. Pues es importante siempre tener una baja resistencia. Estudios que, según la NOM 022, nos exige que debemos de hacerlos por lo menos una vez al año. Bien. Adelante con sus preguntas, porque de hecho ya estamos concluyendo. Adelante. Adelante, Jacqueline. Adelante. Adelante, pues, si tienen, quieren activar el micro, pueden activarlo, entonces con esta confianza. No, pues acá leo aquí las preguntas. Michelle, no, de hecho es el celular, y creo que sí se escucha. Y la norma como tal de NFP sí la tengo, porque es versión en inglés, un PDF. Igual y si por ahí, ahorita voy a dejarles mis datos, si quieren mandarme, Oscar, WhatsApp, con mucho gusto te lo paso la versión 2024. Entonces, al final, ahí les voy a dejar mis datos. ¿Algún otro ingeniero que tengan alguna pregunta? Adelante. Muy bien. Voy a compartirles pantalla para dejarles mis datos, tanto el teléfono como el correo, para que puedan
Si tienen alguna duda posterior, la toman en cuenta. Ahí viene el servidor Ángel Rodríguez, ahí viene el correo electrónico, el teléfono, en la normativa, con mucho gusto ahí mándame un WhatsApp, mándame un correo. Si necesitan esa normativa, para estudios también de normativos, cuando estudios de puesta a tierra, con mucho gusto también los apoyamos. Ya llevar a cabo como tal el tema completo de seguridad eléctrica, también adelante, siéntanse con la plena confianza, tenemos los temas para llevar a cabo ya de manera general a su personal, el tema tanto de puesta a tierra, estática, seguridad eléctrica, mantenimiento, tanto las tres NFPA y las normativas de STPS, la 29 y la 22. Bien. En ese caso, y no hay, sí, mira, ¿dónde puedo? Me dicen, ¿dónde puedo tener las modificaciones? Mira, pues, si quieres, contáctame, digo, puedes contactarme para ver cuestiones de cursos y vemos ese tema. Los estudios, sí, los servidores quien hace los estudios, cuestiones de cortocircuito, cuestiones de estudios de sistemas de puesta a tierra y coordinación de protecciones y también, en este caso, dictámenes eléctricos. Mucho gusto podemos apoyarlos con esos servicios. Bien. Si tienen mi contacto adelante, pueden contactarme, les digo, podemos cotizar esos cursos ahí ya de manera general. Se hace, de hecho, están bastante entretenidos con respecto a la NFPA. Si vemos los tableros de manera en vivo, o sea, vamos y vemos los tableros, analizamos y vemos cuestiones de videos de análisis para cuestiones del efecto de arco eléctrico. Bien, si en este caso, y si no hay más preguntas, pues agradeciéndoles obviamente el tiempo, que esperemos que esto haya sido factible para ustedes, benéfico para ustedes en cuestiones de la información. Ahí tienen, ya les puse mis teléfonos ahí en pantalla. Entonces, si tienen alguna duda con respecto, pues adelante. Los que no alcanzaron a apuntarlo, pueden contactarlo por el medio de Capincer. Capincer me hace el favor de contactarlo. Bien, mis estimados, muchas gracias y nos vemos en la próxima y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.